Mire cómo dicen los 4 puntos cardinales de la Asamblea de Dios. Yo soy bien crítico. Yo he criticado hasta el himno de la Asamblea de Dios, porque dice que la Biblia nos sostiene, y yo les digo que no, que nos sostiene Cristo. O sea que no soy nada más así del montón, ¿no? Y entonces dice que creemos en que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Y el trabajo, o sea, nada más 3 cosas recibimos y la otra hay que esperar que venga. ¿Y sabe qué pasa cuando nos centramos nada más en la teología de la espera? Pues que nos cansamos y nos dormimos como las 10 vírgenes. Entonces, así que algunos dicen, bueno, ya soy salvo, ya estoy del otro lado. Ahora lo que tengo que esperar es nada más que Cristo venga. Ahora, entonces algunos actúan como si solo hubieran sido salvos para la gloria celestial. No piensan en que el Señor nos llamó para ser sus siervos y que nos está entregando los recursos que necesitamos para negociar mientras que Él viene. Así que, mire, hay una iglesia que Gabriel me estaba platicando, creo, de una iglesia donde el pastor le dice, a ver, este mes, dice, le vamos a dar a 5 familias. Y pasa una familia, le dan, no sé, 5,000 pesos, creo. Y otra familia, 5,000 pesos. Y otras 5 familias, son 25,000 pesos. Van a negociar este mes. ¿Por cuánto les dan un mes? Un mes. Van a negociar. Y los ponen a negociar para tener fondos suficientes para las misiones, ¿verdad? Para la obra del Señor. En lugar de que el pastor pide y pide a ver quién da y a ver quién no da, porque algunos se hacen rosca, no dan, le hacen como que dan. Y otros de plano no dan, dice. Yo me convertí para que Dios me dé y ahora quieren que yo dé. Entonces, así que en lugar de desempeñar el papel que Dios le ha encomendado, el papel que Dios nos ha encomendado de servirle, se nos olvida que tenemos que edificar el reino de Dios, que somos agentes de su reino. Cada uno somos agentes de su reino. Entonces, así que es cierto que nuestras estrategias de evangelización y de fundación de iglesias han dado resultados. Nunca ha habido tantos cristianos ni tantas iglesias en el mundo como en estos días, aunque empieza a haber mucha persecución, ¿verdad? Hay lugares donde los musulmanes quieren tomar el poder político y están matando sin piedad a los cristianos. Apenas los hermanos que están en Burkina Faso estaban diciendo que hay matanza de cristianos en el norte de Burkina Faso. Los hermanos que están en Nepal, también ha habido muertes en Nepal, ¿verdad? Así, y tenemos misioneros en esos 2 países. Y hay otros países de África donde están matando a los cristianos, pero cantidades, Y los políticos que son musulmanes no dicen nada. A veces dicen que son pugnas tribales, dice. Y así lo justifican. Pero no es cierto, no son pugnas tribales. Es matazón descarada de cristianos. Y el mundo se queda callado. Los defensores de los derechos humanos no dicen nada, como si los cristianos no fueran humanos. Entonces, y sin embargo, las naciones y las comunidades siguen sumidas en desolación y desesperanza, y en errores como esos, ¿verdad?, de control político y religioso para matar a los cristianos. Pero la causa de todo esto es que hemos cambiado la poderosa e integradora cosmovisión bíblica por un dualismo religioso, ¿verdad? O sea, en el templo somos buenos cristianos, oración y ayuno y todo lo que ustedes quieran. Y allá, dice, pues allá actúa como los demás, ¿verdad? Su cristianismo está para adentro, como decía aquel hermanito, le dijo, hermanita, aquí soy su jefe. En el templo somos hermanos, aquí no.
Yo digo que mis hermanos son mis hermanos donde quiera que estén. Así sea presidente de la República, si es mi hermano, pues es mi hermano. ¿Sí me entendió? Pero ¿por qué cambiar así? Porque tiene doble mentalidad. Entonces, la mentalidad ha reducido nuestra visión a una mera asistencia a la iglesia y a esperar que Cristo venga para irnos al cielo. Hemos perdido la visión poderosa, el fuego que consumía a Cristo cuando dijo: tengo un fuego, ¿verdad? Hasta que se cumpla la visión que le había traído. O sea, la obra de rescate para toda la humanidad. Jesucristo no murió nada más por unos, no murió nada más por los cristianos, murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego dice San Pedro: para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que necesitamos enderezar el camino. Tenemos que entender cuál es la función de la iglesia, que la iglesia tiene que abrirse hacia los demás, que la iglesia debe tener una expresión afuera, no nada más adentro. Como les decía yo hace 8 días, hace 15 días, la iglesia está coja, ¿verdad? La iglesia piensa en cosas espirituales, pero no piensa en el huérfano, en la viuda, en el desamparado, en el que no tiene cobija, el que está hambriento. En todos esos no piensa. Yo decía, ese es el otro 50% del evangelio. Entonces, así que la verdad es que la iglesia ha sido llamada para cumplir con una misión que Dios le ha dado cada día, cada semana, no importa dónde esté, y que tiene que ocupar, así como nos predicaba la otra vez Juan Gabriel, las puertas de la ciudad. Estoy tratando de hacer un resumen de lo que ya vi. Durante 4 meses, 4 o 5 meses, hemos estado predicando sobre la teología de la vida diaria. La teología de la vida cotidiana, esté uno donde esté, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida, y tiene que ver con el trabajo, y tiene que ver con la devoción. Entonces, así que significa que cada uno de nosotros tiene que vivir para la gloria de Dios y moverse cada día en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. No importa dónde va, se mueve en la presencia de Dios. Y a veces son más conscientes de eso los demonios. ¿Se acuerdan que les platiqué ya varias veces? Los demonios sí están viendo que Cristo está en tu vida, que la gloria de Dios está en tu vida, y tú ni cuenta te das que la gloria de Dios está en tu vida. A veces andas pensando en el día de mañana, o andas pensando en el pasado, que ya no te trae ningún beneficio, a menos de que te asegures de no cometer los mismos errores. Así que vivimos en su presencia. Quiérase que no, los cristianos vivimos en la presencia de Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo somos llamados a colaborar con Él para ese fin. Dice Habacuc 2:14: se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y la iglesia es la responsable. Usted y yo somos los responsables. Hemos de ser agentes que promueven la venida del reino de Dios, sí es cierto, pero ya. San Pablo dice que en Cristo Jesús somos edificados juntamente para ser morada de Dios en su Espíritu. Efesios 2:22. Y somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:19-21. Así que, así como la presencia de Dios moró entre el pueblo de Israel y se manifestaba en el tabernáculo de reunión, allí estaba su presencia. Ahora nosotros somos templos de Dios. Y dice San Pablo, repitiendo aquel pasaje del Antiguo Testamento, dice: y Dios habita entre nosotros y camina con nosotros, porque somos templos de Dios. Hemos sido llamados a vivir en su presencia. Entonces, aunque no estamos conscientes, estamos cada día moviéndonos en la presencia de Dios.
Aunque esté escondido, no importa dónde, usted está en la presencia de Dios. Aunque esté en el sueño más profundo, está en la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Dijo alguien, ¿y está en la cantina? Sí, Dios sabe todo lo que está pasando en la cantina, pero no es igual su presencia en la cantina que la presencia de Dios aquí, cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Eso es otra cosa, por eso nos reunimos. Así que al que no le gusta reunirse con la iglesia, se pierde muchísimas bendiciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Imagínese si usted deja sus pies mañana en su casa y se va a trabajar sin sus pies, pues cuando regrese ya los va a encontrar en estado de descomposición. Así que ya no le agrego más. Ya me entendieron, ¿verdad? Dice Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si Dios mora entre los hombres, entonces los hombres moran en la presencia del Dios viviente. Así que tenemos el privilegio de ser llamados para vivir delante de la faz de la presencia de Dios. En otras palabras, fuimos creados para andar en su presencia. Adán y Eva fueron creados para andar en su presencia. Todos hemos sido creados para andar en su presencia, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En el relato del Antiguo Testamento de la construcción del tabernáculo, encontramos una imagen bien clara de cómo los hombres habitan en la presencia de Dios y también usan sus dones y destrezas para preparar la morada de Dios para con los hombres. Entonces Dios llamó a artesanos y artífices a tomar todos los elementos que les señaló para que crearan un espacio donde Él podía habitar con ellos. Les hizo construir el templo. Dice la palabra del Señor: el Señor habló a Moisés y le dijo: tome en cuenta que he escogido a Bezaleel, a hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y los he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además he designado como ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Moisés le dijo a los israelitas: tomad en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Ur. Dios le ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseñar y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Así pues, Bezaleel y Oliab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado. Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir a hacer el trabajo. O sea, no solo a uno los llamó de la manera especial para que enseñaran a otros a hacer arte, y entonces los pone a trabajar. Así que el pueblo tiene las habilidades y los talentos y la gracia y la sabiduría y el poder de Dios para diseñar el lugar donde Dios va a habitar entre los hombres. Por eso nosotros somos agentes de Dios para que el reino de Dios crezca. Ya dijimos que el reino de Dios es hasta donde se hace la voluntad de Dios. Hasta ahí llega el reino de Dios. Así que si usted hace la voluntad del Señor, usted está en el reino de Dios. Si no está haciendo la voluntad del Señor, está fuera del reino de Dios. Así que ahora el pueblo trajo ofrendas voluntarias. De todo trajeron: pieles, telas, tejidos preciosos, joyas, oro,
Y entonces hasta que le dijeron, ¿sabe qué? Ya no traigan. Dice, ¿sabe qué? Si ha sido mi sueño toda la vida, terminar el templo, pero decirles un día, ya no traigan más ofrenda, hermanos. Ya con todo lo que trajeron es suficiente para embellecer esto, para que refleje el reino de Dios. Bueno, a ver si no me muero con ese sueño, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, así que Dios los equipó y los capacitó. No solamente le facilitó al pueblo traer todo, pero a su manera Dios los capacitó para hacer la obra. Entonces, miren, había después para llenar todo el tabernáculo una serie de ocupaciones dedicadas no solamente a la construcción, pero también leñadores, carpinteros, hilanderos, tintoreros, tejedores, bordadores, recamadores, costureros, fundidores metalúrgicos, orfebres, grabadores, joyeros, curtidores, perfumistas, picapedreros y canteros. Entonces, luego otros que suministraban el apoyo logístico, que fabricaban herramientas, que proveían de ganado o de obreros que eran necesarios para las demás actividades. Y luego Dios también provee sacerdotes, asistentes, músicos, cantores, fabricantes de instrumentos musicales y compositores, salmistas. Así que toda una variedad de cosas. Todo eso apunta a la maravillosa potencialidad de la cultura para hacer la obra de Dios. ¿Sí me entiende? El arte es para darle gloria a Dios. Así que Dios nos llamó a crear cultura sobre la realidad para manifestar el reino de Dios, para manifestar la verdad, porque la verdad refleja las leyes físicas y las demás leyes que no vemos de Dios. La justicia, que refleja las leyes morales de Dios. La hermosura, que refleja las leyes estéticas de Dios. ¿Y sabe qué? Todos debemos ser forjadores de cultura. No debemos de ser los que nos acostumbramos al pensamiento de la gente de fuera que no conoce la palabra de Dios porque tiene otros conceptos. ¿Sabe que esos conceptos están penetrando muy fuerte en la iglesia? ¿Verdad? Porque los jóvenes de la iglesia ya no nada más están pensando en tener novia, están pensando ahora cómo tener sexo con la novia. Porque es el pensamiento que viene del mundo. ¿Por qué? Porque el pensamiento ahora allá es lo que te gusta, lo que tú sientes, lo que te agrada. Esa es tu verdad. Y por eso, si la mujer dice que pues ella no se siente a gusto, que ella siente que está viviendo en un cuerpo equivocado, que ella es hombre, entonces le dan chance de que cambie su nombre para que sea hombre. Digo, su nombre en el registro, pues. Y si es hombre, dice, es que yo estoy mal, dijo, yo nací en un cuerpo equivocado porque yo me siento mujer, dice. ¿Sí me entiende cuál es el pensamiento ahora de sentir? Y están haciendo leyes para eso. Ya están haciendo leyes para el aborto. Y si el gobierno hace leyes para el aborto, lo va a tener que pagar. Porque tiene derecho, pues, si le dice que es un derecho abortar, ahora le pagas para que aborte. Y si tienen derecho los homosexuales a cambiar de sexo, el gobierno le va a tener que pagar el cambio de sexo. Digo, es ridículo, pero todo ese pensamiento que está en el mundo, quiérase que no, de algún modo va penetrando a las mentes. Y ya se dan los divorcios en la iglesia. Antes era pecado hablar de divorcio, era pecado el divorcio en la iglesia. Ahora ya alguien dijo un pastor, dijo, el hermano está diciendo que los que se vuelven a casar, dijo, quedan en pecado, porque así dijo el Señor, ¿no? Y luego le digo, oye, le dice un pastor a otro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, con los que tenemos recasados en la iglesia.
Le dice el otro hermano, es que él es teólogo, dice, nosotros somos sociólogos, tenemos que resolver el problema social, dice. Sí, por eso no desechamos a nadie, ¿sí me entiende? Porque tenemos cómo vamos a ayudar a la gente con ese tipo de problemas. Y San Pablo también dice, bueno, así como te encontró el Señor, en la condición que te encontró, así quédate. Si ya te encontró divorciado, pues así quédate, ni modo que deshagas tu nuevo matrimonio y vayas a buscar, ya es otro mundo, ¿no? Pero ese es el pensamiento. Así que Dios nos llamó a forjar cultura. Y además hemos sido equipados para estar en su presencia. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir delante del rostro de Dios? ¿Cómo podemos usar nuestros talentos y habilidades para propagar el reino de Dios? ¿Cómo puede nuestra vida y nuestro trabajo contribuir al futuro de la sociedad? Pues ya dijimos, la palabra del Señor dice todo eso, ¿no es cierto? Ya dijimos que tenemos que hacer el trabajo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, finalmente vamos a vivir en una gran ciudad, así que tenemos que ir contribuyendo para la formación de esa gran ciudad en un futuro. Una gran ciudad en la cual Dios va a morar con nosotros para siempre. O sea que estamos en preparación, estamos en un periodo intermedio, porque el reino de los cielos tiene dos estadios, uno ahora y el otro cuando se consume totalmente en el futuro, cuando Cristo venga y reine y todo sea sujeto a su autoridad, a su dominio y a su poder. Pero mientras estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo, o sea, después de la primera, porque el Señor ya vino una vez, anduvo entre nosotros y murió en la cruz del Calvario para restaurar la relación entre nosotros y Dios, para restablecer las bases para la sanidad, no solamente de nuestra vida, también de nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con los demás. Y luego, así que no se trata nada más de esperar el retorno de Cristo, se trata de trabajar por Él mientras que Él viene, o sea, tenemos que negociar mientras que Él viene. O sea, ¿qué tiene que ser mi ocupación mientras que Él viene? Ser lo que Él quiere que yo sea en su reino, hacer lo que Él quiere que yo haga para la gloria suya. O sea, que yo viva y trabaje y sirva y me entregue para la gloria suya, porque dice 3 veces en Efesios capítulo 1, para gloria mía los he creado. Dice, y he hecho obras para que anden en ellas para mi gloria, dice el Señor. Así que hemos sido escogidos y entrenados, o sea, discipulados, para integrarnos al plan general de Dios para el trabajo de su reino. Cada cristiano tiene una asignación, usted debe tener la suya. Cada cristiano debe utilizar un papel y una función específica donde tiene que manifestarse la gloria de Dios. Ahí donde usted trabaja 8 horas diarias, ahí debe manifestarse la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en usted siendo obediente a Dios. Así que solamente de esta manera le podemos hacer frente a la tiranía del mundo y de la carne y del diablo. Ya van 2, dice la hermana Juanita, no me gustaría dedicarle 2 lecciones al diablo, dice, porque el domingo pasado y hoy estuvieron hablando del diablo. Y entonces alguien me preguntó, ¿y qué andan haciendo por acá? Digo, pues es que ya están hablando del diablo, le digo. Para saber cuáles son sus estrategias, sus trampas, porque nosotros no debemos de ignorar, dice San Pablo, las estratagemas del diablo. Y entonces, así que nuestra gran oportunidad consiste en luchar por la libertad,
por un reino de justicia, por la instauración de la compasión, que seamos compasivos, por el bienestar de los demás, por mejoramiento económico. Por eso vamos a la Mixteca y nos va a acompañar Misión Integral para orientar a la gente de allá, a los pueblos, cómo mejorar la calidad de su agua, cómo mejorar la calidad de su entorno, cómo retener agua para poder tener agua todo el año, cómo tener sanitarios que no contaminen. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que pensar en todo. Así que cada cristiano tiene una asignación. ¿Y sabe qué? Si Cristo tiene su vida, el reino de los cielos va a poder avanzar. Si Cristo tiene tomada su vida, si usted entiende que hacer la voluntad de Dios es su papel fundamental en su relación con Dios. Así que, mientras Cristo regresa, tenemos que hacer el trabajo. No tenemos que rendirnos al enemigo, ni ser pasivos. No nos llamó a la pasividad. Debemos de trabajar, debemos de tener ingenio, así como esas 5 familias que se las tenían que ingeniar para invertir ese dinero en ese mes que les tocaba y luego después traer buenas cuentas. Nadie podía venir con menos de lo que invirtió. Cada uno ha recibido una vocación y un trabajo. Así que no tenemos que ser espectadores en medio de la batalla por el corazón y las almas de las personas, de las naciones y de las culturas. Dijo un cristiano: el que te ha concedido talentos también te ha dicho, negocia mientras vengo. ¿Cómo es que estás todo el día desocupado? O sea, tienes que trabajar en tu profesión, en tu propia esfera. Lutero dijo: si yo supiera que Cristo iba a volver mañana, aunque sea plantaría un árbol, dijo. ¿Sí me entiende? O sea, ya de última cosa, aunque sea planta un árbol. O sea, no se trata de que como ya viene mañana, pues me siento a esperarlo, ¿no? Y también alguien dijo que si supiera yo que Cristo viniera mañana, dice, trabajaría como loco hoy. Y si viene dentro de 1000 años, voy a trabajar como loco hasta que me muera, porque puede venir en cualquier momento. Así que mire, nosotros somos los que podemos apresurar el día de su venida, dice San Pedro. O lo alentamos o lo apresuramos. Porque algunos nomás están viendo las señales. Dice, ya está pasando esto, ya Cristo ya viene. Y hay señales así, y como en el internet mandan tantas cosas, y algunos se asustan. Dice, hermano, es que viene internet. Le digo, ponte a orar mejor y ponte a servir al Señor, hombre. No le hagas caso a todo eso que dicen en el internet. Deberías estar trabajando a esa hora que le dedicas al internet. Ir a platicar con el vecino de Cristo, 1 hora hablándole al vecino de Cristo. Darle la historia completa, ¿no? Empezar desde Génesis, decir cómo Dios creó al hombre y luego pues por causa del pecado y todo se arruinó. El Señor revela más por medio del apóstol San Pedro acerca de esto. Dice en 2 de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Dice Apocalipsis, dice, y la tierra ya no será más. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. A la luz de estos acontecimientos venideros, ¿cómo hemos de vivir? Eso es lo que dice 2 de Pedro 3, 11 y 12. Se esperan 3 cosas de nosotros, que dice San Pedro. Primero, que vivamos santa y piadosamente. ¿Qué quiere decir piadosamente? Ustedes entienden lo que significa vivir de manera santa, ¿verdad? Dice, un santo es uno que se aparta del pecado para consagrarse a Dios. Es lo que quiere decir santo. No quiere decir que lo pongan ahí en la repisa a sus nietos y le prendan una veladora. No tiene nada que ver con eso. Dice,
santa y piadosamente. Piadosamente quiere decir hacer la otra parte del evangelio. O sea, ¿qué cosa estoy haciendo por el huérfano? Por la viuda. ¿Qué está haciendo por Claudia? Por el huérfano, por la viuda, por el desnudo, por el que tiene hambre, por el que recibe injusticia en su trabajo, por el que está metido en la cárcel injustamente. ¿Qué cosa está haciendo? Bueno, esa es tarea, ¿verdad? Segundo, que esperemos el día de su venida. Y tercero, que apresuremos ese día. O sea, lo que creemos y lo que hacemos o cómo lo hacemos afecta la venida de Cristo, o positiva o negativamente. Si no hacemos nada y nada más creemos que Cristo viene, se va a tardar más. Pero si creemos y hacemos y somos agentes de transformación y de avance del reino de Dios, para que el reino de Dios llegue a otras vidas y otros corazones, entonces estamos haciendo que el reloj corra más rápido. Así que nuestra vida tiene que apoyar el hecho histórico de la segunda venida de Cristo. Hemos de rebelarnos contra el pensamiento del mundo y el modo de hacer las cosas del mundo, porque no somos del mundo, dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos cosa diferente. Entonces, tenemos que levantarnos contra las fuerzas de maldad, avanzar en contra de la ola de cultura alejada de Dios, en contra del pensamiento posmodernista que está pensando nada más en satisfacer los sentimientos o las sensaciones. Hemos de vivir metidos en la realidad de la existencia de Dios y de su obra en la historia, en este tiempo en que nos toca vivir. Hemos de transformar la historia por las cosas que decimos y las elecciones que hacemos, de manera que se vea que estamos honrando y glorificando a Dios. Para que vean vuestras buenas obras, dijo el Señor Jesucristo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos de ser abogados que buscan la justicia y la verdad, estudiantes que se forman en pos de las maravillas del conocimiento verdadero, padres que reconocen la custodia sagrada de sus hijos, que saben que tienen una gran responsabilidad sagrada con sus hijos, autores que crean mundos que reflejan la creación de Dios, como el autor de las Crónicas de Narnia o el autor del Peregrino, labradores cuyas tierras producen en abundancia, porque está contemplando los ciclos que contiene la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para cultivar sus tierras. Ciudadanos que votan y se incorporan en consejos escolares, liderazgos y empresarios que se plantean cuestiones éticas en relación con su área de trabajo o en relación con la vida pública, gente que cultiva la confianza con sus vecinos, iglesias que desarrollan ministerios en servicio a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Porque yo decía, en lugar de tener sociedad de varones, de jóvenes, tendríamos que tener un ministerio que le dé atención a eso, porque ese es el 50% del evangelio. El Señor nos ha confiado el mandato que inspira temor reverencial. Dice, discipular a las naciones, yendo y haciendo discípulos a las naciones. Así que tenemos que comenzar ya en el lugar donde nos encontremos, dando todo el consejo de Dios, porque somos hechura suya, o como dice la raíz de la palabra hechura, dice poema, que también es la raíz de poema. Somos el poema de Dios para buenas obras. O sea, Dios se pasó de inspiración cuando nos hizo a nosotros y luego hizo buenas obras para que nosotros nos metamos a ellas. O sea, es la expresión más gloriosa de Dios, todo lo que ha hecho para que nosotros nos involucremos en ello, el reino de Dios.
somos colaboradores de Dios. Así dice, y luego San Pablo, y luego la completa, y también somos embajadores, dice, de Dios. Como si Dios hablase por medio de nosotros, tenemos que decirle a los otros con toda propiedad y con todo ejemplo y dignidad en nuestra vida: reconcíliate con Dios. Él nos ha enviado a nosotros a adentrarnos en el territorio enemigo y ocupar la tierra que se tiene que conquistar para su regreso. Aunque las batallas tengan frentes por todos lados, tenemos que librar con propiedad la batalla por la verdad y por el reino de Dios. La batalla por la santidad de la vida, por la justicia, la batalla contra el hambre, la pobreza, la ignorancia. Los siervos del rey deben de trabajar, deben de ocuparse en los negocios del rey mientras que él viene. Tenemos que utilizar los dones naturales, espirituales y adquiridos para la gloria de Dios. Así que dijo el Señor que tenemos que ocuparnos mientras que Él viene. Seamos generosos con nuestra entrega al Señor. No hay nada de qué temer, porque Dios es el Dios de la historia y del universo. No tenga miedo si Dios lo llama a ir a plantar una iglesia a la Mixteca o cualquier otro grupo étnico. Dice, no, pero ¿cómo le hago? Dice, y voy a dejar mi trabajo y luego esto, y me voy a morir de hambre. Dice, pues si no tuvieras Dios, te mueres de hambre. ¿Sí me entiende? Pero si Dios llama, Dios te llama, Dios provee. Si Dios te pide que vayas, es porque Él va contigo. Y dijo Moisés, Señor, si no vas conmigo, yo no voy, dijo. No tengas miedo, Moisés, que yo voy contigo. Si mire, era tartamudo y de todos modos conmovió a Egipto. Tenemos que crecer en nosotros, dejar que crezca en nosotros el anhelo de proyectos grandes y nobles que glorifiquen a Dios. Tengamos que poner también en servicio de nuestra comunidad los talentos que Dios nos ha dado pródigamente y espléndidamente. Mientras que estemos más dispuestos a entregarnos a Dios y a los demás, más vamos a descubrir el auténtico sentido de la vida que Dios nos ha dado. Y no va a haber cristianos frustrados, no va a haber cristianos que van al psicólogo porque ya andan arrastrando la cobija porque no saben qué hacer. No van a estar sumidos en la tristeza, en la desesperación. No van a estar lamentándose que no tienen con qué hacer las cosas. No van a estar añorando un mundo que es imposible para ellos. Porque nosotros añoramos mejores cosas, dice el escritor de los Hebreos. Una ciudad cuyo fundador y arquitecto es Dios. Pero como Dios es tan grande y tan inmenso, dice, por eso mismo debemos tener temor y temblor para servir a Dios como debe de ser, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. O el fuego de Dios te mueve para hacer su obra, o el fuego de Dios te consume si no haces nada. Por eso dijo, y a mis enemigos, dijo, tráiganlos y degüéllenlos aquí, dijo el Señor en la parábola. Así que cuanto más estemos dispuestos a entregarnos a Dios, más vamos a descubrir el sentido que tiene la vida y el sentido que tiene que seamos cristianos. Dios espera mucho más de usted, de cada uno de ustedes, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que a veces están viendo su teléfono ahí pasándose recaditos el uno al otro. Si supieras todo lo que Dios espera de ti, adolescente y joven, no estarías perdiendo tu tiempo con el teléfono. Estarías a la expectativa de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Es más, en este campamento hay 25 adolescentes que van a ser asistentes de los maestros, van a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para ellos y el campamento va a ser para niños de 4 a 14 años porque Dios tiene planes para ellos.
Y que no le duela pagar 3,000 pesos por cada niño, porque también los maestros van a pagar sus 3,000 pesos por ir al campamento. Hay muchos gastos que hacer, sí, porque ¿sabe qué dice la instructora? Dice, no vamos a hacer un campamentito, vamos a hacer un campamento que manifieste la gloria de Dios en los escenarios, en los trabajos que se va a hacer, en las actividades, en todo. Se tiene que, para que los niños salgan con una visión de lo que es el reino de Dios. Así que, hermanos, por eso va a salir carito, porque el reino de Dios cuesta mucho. Costó la sangre preciosa de Jesucristo, su amado Hijo. No fue con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fue con la entrega total de lo más preciado de Dios, Él mismo. Así que Dios nos ha dado el mandato. Dice, negocien mientras vengo. Le estaba dando risa a alguien, le comenté, ahora que voy a predicar, le voy a decir, ¿me estás oyendo inútil? Bueno, eso es de Paquita, la del barrio. Pero el Señor dijo, ¿qué estás haciendo? Dice el Señor, porque este es un principio divino y nadie se presentará delante de mí, dijo Dios, con las manos vacías. Y por eso, aunque los hermanos de Macedonia eran profundamente pobres, dice, se entregaron primeramente a Dios, conscientes de su pobreza, y luego dice, dieron más allá de sus fuerzas ofrendas para los hermanos de Jerusalén, en donde había hambruna. Entonces, ¿cuál es la clave? Siente que no le ha respondido a Dios, se llama consagración. Se llama decirle, Señor, aquí está mi vida, toma mi vida. Y si te estoy fallando, háblame. Y si te sigo fallando, túmbame del burro. Y si te sigo fallando, pues enférmame para ver si entiendo. Y si de plano me volví inútil, Señor, mejor de una vez llévame. Pero eso es irse por la tangente, ¿verdad? Nadie va a querer hacer ese tipo de oraciones, porque ¿qué tal si Dios se la agarra en serio? Como aquel que le decía, Señor, soy muy inútil, mejor mátame. Y su compañero estudiante del instituto estaba abajo, acostado en la litera de abajo, y era de resortes, que le hace así, porque aquel estaba hincado arriba orando, le hace así, cayó y se le hizo un chichón, y luego todavía voltea y le dice, oye, qué rápido te contestó Dios, dice. No, nadie puede decir que es inútil. Qué tremendo Nick Vujicic. Nick nació sin brazos y sin piernas. Y hoy es un conferencista motivacional cristiano tremendo. Cuando termina de dar sus conferencias y les habla de Cristo, pasa la gente llorando, niños, adolescentes, jóvenes, no importa, profesionistas, lo que sea. Parecía que ese pedacito así de cuerpo humano no iba a servir para nada. Él pudiera haber dicho, mátame, Señor, porque soy un inútil. Así que usted no lo puede decir. Y si hay aquí en la congregación alguien que es minusválido, ni usted puede decir que es un inútil. Porque lo desechado, dice, de lo vil, levantó Dios para que entonces se manifieste su gloria. Póngase de pie. Vamos a pedirle a Yedi que pase por aquí. ¿No está Yedi? Bueno, Juan Gabriel, que está más cerca. Y vamos a orar. Y si alguien quiere venir al altar y decirle, Señor, pues yo me reconsagro a ti, Señor. Quiero ser útil en tu reino. Quiero servirte. Y si me llamas a plantar una iglesia, yo voy, Señor. Atrévase. No tenga miedo. Dios es bueno.